cuando me senté en aquella silla de mimbre que crujía bajo mi peso, frente a la ventana del balcón del pequeño piso que había compartido durante 32 años con mis hijos, no sentí tristeza. Ni rabia, ni siquiera sorpresa. Lo que sentí fue una calma tan extraña que me pareció que el tiempo se había detenido, como si el mundo allá afuera girara a otra velocidad. Esa mañana ya sabía lo que había pasado, aunque nadie me lo hubiera dicho de frente. Me lo dijo el silencio, me lo dijo la forma en que el teléfono no sonaba, me lo dijeron las miradas esquivas cuando les preguntaba si habían tenido noticias del banco, o si ya sabían por qué los papeles de la hipoteca no estaban llegando. Había aprendido a leer señales desde que mis hijos eran pequeños. Primero con Marcos, que siempre escondía sus travesuras detrás de una sonrisa, luego con Elena, que desde niña hablaba poco pero dejaba sus emociones en cada rincón de la casa, como migas de pan en un bosque oscuro. Los vi crecer en esas paredes que ahora, sin que yo lo supiera, ya no me pertenecían. Me enteré por el portero del edificio, con su voz grave y cargada de vergüenza, como si fuera él quien me había traicionado. Me dijo que había visto entrar a unos hombres con carpetas y planos, que preguntaban por las dimensiones del lugar, que medían los marcos de las puertas y hablaban de remodelaciones. Yo no entendía nada, o fingía no entender, hasta que él, con una mirada que evitaba la mía, me dijo que pensaba que mis hijos estaban vendiendo el piso. Que tal vez yo debería preguntar. No lo hice. No les pregunté porque sabía que no obtendría respuesta, solo evasivas, o peor, mentiras disfrazadas de buenas intenciones. A los pocos días llegó la confirmación. Una carta oficial, con membrete, firmada por una notaría. El piso había sido vendido. El papel lo decía todo con una frialdad que me heló los huesos. No aparecía mi nombre en ninguna parte. Marcos y Elena habían firmado todo. Yo, la madre que los crió, que se quedó viuda joven y trabajó 3 décadas como enfermera para pagar ese hogar, no figuraba en ningún lado. Me senté en la cama, acaricié la colcha que había bordado mi madre cuando yo era apenas una adolescente, y cerré los ojos. No, lloré. La tristeza era una compañera tan habitual en los últimos años que ya no me exigía lágrimas. Solo se sentaba a mi lado, en silencio, esperando. Me levanté, caminé hasta la cocina y preparé un café. El sabor era amargo, como cada mañana, pero tenía algo de hogar. Sabía que no duraría mucho. Los nuevos dueños llegarían en 2 semanas. No me dijeron nada. Ni Marcos ni Elena tuvieron el coraje de mirarme a los ojos y contarme que me habían vendido como si fuera parte del mobiliario. Aún así, no los odiaba. La vida me había enseñado que el odio solo corroe a quien lo siente. Pero tampoco los perdonaba. Al menos no entonces. Me sentía vacía, traicionada, y lo que es peor, invisible. Era como si ya no fuera parte de sus vidas. Como si después de haberlos criado, alimentado, protegido, ahora solo fuera un estorbo. Un mueble viejo que había que sacar para hacer espacio. El día que fui a entregar las llaves al nuevo dueño, lo hice sin decir una palabra. Me pidió el número de cuenta para devolverme la fianza que, según él, los nuevos propietarios habían acordado pagarme como gesto de buena voluntad. No dije nada. No era su culpa. Salí del edificio con una maleta pequeña y un bolso cruzado. Llevaba lo justo. Lo esencial. Nada más. Me alojé durante unos días en una pensión modesta, de esas que huelen a detergente barato y tienen las toallas con los bordes gastados. Allí me senté cada noche a pensar qué haría ahora. No tenía casa, ni trabajo, ni ganas de pelear por algo que ya estaba perdido. Pero tenía algo que ellos no sabían. Un secreto que había guardado con recelo desde hacía un mes. Una mañana, después de hacer la compra semanal, había pasado por la administración de lotería que siempre me traía recuerdos de mi juventud. Solía ir allí con mi esposo, cuando aún vivía, y comprábamos un boleto con la esperanza de que algún día todo cambiara. Era una costumbre que se mantuvo por inercia. Ese día, sin pensar, compré uno. Lo guardé en mi monedero y olvidé que existía. Hasta que una semana después lo encontré mientras buscaba monedas para pagar el autobús. Al llegar a casa, revisé el número por curiosidad. La cifra que apareció en la pantalla me hizo pensar que era un error. 5 millones de euros.
Lo leí 3 veces. Luego 5. Luego lo imprimí. Guardé el boleto en una caja de metal que había sido de mi abuela. No se lo conté a nadie. Ni a mis amigas del club de lectura, ni a mi vecina Rosa, con quien solía tomar té los jueves. No le dije a nadie porque aún no sabía qué hacer con ese dinero. Pero esa noche, en la habitación de la pensión, con la carta de venta del piso sobre la mesa, lo supe. Iba a recuperar mi casa. No por capricho. No por venganza. Sino por justicia. Porque era mía. Porque nadie tenía derecho a decidir por mí. Al día siguiente me vestí con mi mejor abrigo, el que usaba en las Navidades, y caminé hasta la inmobiliaria. Me senté frente a la gente, un hombre joven que intentaba parecer profesional pero que no podía ocultar su nerviosismo cuando le dije que quería comprar el piso del número 28. Le mostré el cheque. No hizo preguntas. Me entregó los papeles. Firmé con una sonrisa que no recordaba haber usado en años. Recuperé las llaves. Volví a casa. No cambié nada. Ni los muebles ni las cortinas. Solo cambié la cerradura. Cuando Marcos y Elena vinieron a visitarme, encontraron la puerta cerrada. Me miraron con incredulidad, con el mismo gesto que tenían de pequeños cuando los regañaba por hacer alguna travesura. Les dije que el piso era mío. Que lo había comprado. Que no necesitaba explicaciones ni disculpas. Que me dejaran vivir en paz. Sus rostros se transformaron. Pasaron del asombro al enfado, del enfado al desconcierto. Me preguntaron cómo lo había hecho. No respondí. Me pidieron hablar. Cerré la puerta. Ese fue el comienzo. Lo que siguió fue aún más inesperado para ellos. Mis viajes. Mi vida nueva. Pero eso vendrá después. El primer viaje lo hice sin avisarle a nadie. Tomé una pequeña mochila, metí 2 mudas de ropa, mis documentos y una libreta donde escribí los nombres de los lugares que siempre quise conocer. No tenía un itinerario, solo una necesidad urgente de estar lejos, de respirar un aire que no llevara el olor de la deslealtad. Elegí Portugal porque era un país que siempre me pareció amable, cálido, lleno de gente que hablaba con los ojos. Caminé por las calles de Lisboa como si tuviera 20 años menos. Nadie sabía quién era, nadie me debía explicaciones, y por primera vez en mucho tiempo no tenía que pensar en nadie más que en mí. Me alojé en una pequeña casa de huéspedes que tenía un balcón con vistas al Tajo. Cada mañana tomaba café y pan con mermelada de naranja, y pasaba las tardes caminando por las cuestas empedradas. No miraba el móvil, no pensaba en lo que había dejado atrás. Me descubrí sonriendo sola, sentándome en los bancos para ver pasar la vida, sin prisa, sin ruido. Una tarde, sentada frente al mar en Cascais, decidí que ese era solo el principio. Había pasado toda una vida pensando en el futuro de otros, postergando cada deseo personal para atender necesidades ajenas. Ya no más. Tenía tiempo, tenía salud, y ahora también tenía medios. Y sobre todo, tenía la libertad de decidir cómo quería vivir lo que me quedaba. Después de Portugal vino Italia. Me perdí en las callejuelas de Florencia, visité museos, comí helados en plazas rodeadas de gente que reía sin preocuparse por nada. En cada ciudad escribía una carta para mí misma, contándome lo que había sentido ese día. Guardaba postales, entradas de museo, flores secas, y las metía en una caja que enviaba a casa cada vez que se llenaba. La casa, mi casa, volvía a tener alma. Ya no era un campo de batalla emocional, sino un refugio donde cada objeto hablaba de mí. Mis hijos se enteraron de mis viajes por redes sociales. Nunca fui de publicar nada, pero esta vez lo hice con intención. Una amiga del barrio, al ver mis fotos en Roma, se lo comentó a alguien, y en menos de una semana ya me estaban escribiendo mensajes cargados de una amabilidad que no había visto en años. Primero fueron frases tímidas, saludos casuales, luego llegaron las preguntas disfrazadas de interés sincero. Querían saber dónde estaba, cómo me encontraba, si necesitaba algo. Leía cada mensaje sin contestar. Guardaba silencio porque las palabras, en boca de quienes te traicionan, pierden peso. Las acciones, en cambio,
gritan más que cualquier intento de redención. No volví a buscarlos. Ni los llamé ni respondí. No era por rencor. Era porque necesitaba marcar una distancia clara, dejar constancia de que ya no me pertenecían. Ya no más sacrificios, ya no más comprensión unilateral. No después de haber vendido mi vida a mis espaldas. En Grecia me reencontré con una parte de mí que ya había olvidado. Bailé con extraños en una fiesta en la playa, me bañé en el mar al amanecer, sentí la sal en la piel y el sol en los ojos, y supe que no necesitaba más para ser feliz. Por las noches me sentaba frente al mar y le hablaba en voz baja a mi esposo, como si pudiera escucharme desde alguna parte. Le contaba lo que había hecho, lo que había sentido, cómo había sido esa sopa con sabor a limón, cómo me sentí caminando sola por una isla que olía a hinojo y a tiempo detenido. No sentía tristeza al recordarlo. Sentía gratitud. Él me había enseñado a amar sin esperar nada. Y ahora yo me daba el amor que siempre pospuse. Cuando regresé a casa, el buzón estaba lleno. Publicidad, facturas, 2 cartas de Marcos y una de Elena. No las abrí. Las guardé en un cajón, junto a otras cosas que ya no necesitaba mirar. Me senté en mi sillón favorito, ese que tenía el tapizado algo gastado en los brazos, y encendí una vela con aroma a lavanda. Afuera llovía, y el sonido de las gotas contra los cristales era el único que llenaba la casa. Cerré los ojos y me sentí en paz. No era una paz completa, pero era un inicio. Había vuelto diferente, más ligera, menos culpable. Y sabía que esa sensación, esa tibieza en el pecho, venía de haberme elegido a mí por primera vez. Los meses siguientes fueron una sucesión de destinos y postales. Noruega, con sus paisajes helados que parecían sacados de un sueño. Marruecos, con su caos dulce y sus mercados de aromas interminables. Japón, donde cada gesto cotidiano parecía tener un significado profundo. En cada país se encontraba una versión nueva de mí. Una mujer que se maravillaba con lo simple, que reía con desconocidos, que aprendía palabras nuevas para decir gracias y por favor. La mujer que había sido antes se quedaba atrás, en los pasillos silenciosos de aquel piso vendido. Volví a casa después de un año. La ciudad me parecía más pequeña, menos ruidosa, como si yo hubiese crecido por dentro. En el barrio me miraban diferente. Algunos con admiración, otros con curiosidad. Se preguntaban cómo una mujer sola, ya mayor, había logrado una vida tan llena. No sabían nada de la lotería. Nunca lo hice público. Prefería que pensaran que había sido por valentía, por voluntad, por deseo. Mis hijos vinieron a buscarme otra vez. No tocaron la puerta, pero los vi desde la ventana. Estuvieron allí un rato. Elena sostenía algo envuelto en papel. Tal vez una disculpa empaquetada. No bajé. No podía seguir dándoles el poder de entrar en mi espacio cuando ellos decidieran. Había pasado demasiado tiempo siendo flexible, comprensiva, disponible. Esa parte de mí había muerto cuando vendieron la casa sin mirar atrás. En mis días en casa, entre un viaje y otro, me dediqué a algo que me daba verdadera alegría. Empecé a colaborar con organizaciones que cuidaban de niños sin hogar. Iba a leerles cuentos, a darles meriendas, a mirarles con ternura. Sentía que esa era una forma de cerrar el círculo, de dar sentido al dolor. Los niños me abrazaban sin condiciones. No sabían nada de mi historia, y eso hacía que cada gesto fuera más limpio, más puro. Fue entonces cuando decidí qué haría con el resto del dinero. Lo planifiqué en silencio, como había hecho todo desde que supe que ya no era parte de la vida de mis hijos. No quería dejar nada al azar. Ya había visto lo que eran capaces de hacer por dinero que no les costó ganar. Yo quería que mi última decisión fuera un acto de amor, pero también una lección. Porque aun si no me amaban como madre, debían aprender que la vida no siempre devuelve lo que uno toma sin permiso. Así empecé a preparar los papeles. Busqué abogados, redacté testamentos, firmé documentos. Dejé claro que todo iría destinado a los niños, a esos que todavía no habían aprendido a desconfiar del mundo. No lo hice para castigar a mis hijos. Lo hice para salvarme a mí. Para que al final de mi camino pudiera mirar atrás sin sentir que lo había perdido todo.
El día que lo firmé todo, salí a caminar bajo la lluvia. Tenía el pelo mojado, los zapatos empapados, pero me sentía más ligera que nunca. Había cerrado una puerta. Y aunque no sabía cuántos años me quedaban, sí sabía que serían míos. Enteramente míos. Después de firmar los papeles que sellaban mi decisión, sentí una claridad que no había experimentado en toda mi vida. Una certeza silenciosa, sin dramatismos, sin explosiones internas. Era simplemente una determinación firme de que, pasara lo que pasara, nadie más volvería a tomar decisiones por mí. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Marcos cuando era niño, cuando se caía y lloraba con la rodilla raspada y me miraba con esos ojos llenos de confianza que solo los hijos pequeños pueden tener. Me senté en una banca con respaldo de hierro, aún fría por la lluvia reciente, y observé cómo los árboles empezaban a desnudarse, dejando caer las primeras hojas del otoño. Pensé en todas las veces que trabajé turnos dobles en el hospital para poder pagar los libros de texto, las zapatillas nuevas, los cumpleaños con globos inflados a pulmón y pasteles hechos en casa. Pensé en las veces que me sentaba a coserles disfraces, a preparar meriendas especiales, a sostenerlos cuando tenían fiebre, miedo o dudas. Ninguno de esos momentos regresó cuando decidieron vender la casa. Como si cada gesto de amor materno hubiera caducado, como si el pasado no tuviera peso cuando se trata de dinero. Me pregunté por cuánto habían vendido la casa. Cuánto valor le habían puesto a todo lo vivido en esos muros. Pero no dejé que esa idea se quedara demasiado tiempo en mi cabeza. Ya no tenía lugar en mí el deseo de comprenderlos. La vida que llevaba ahora no era una revancha. Era una reparación. Cada viaje, cada paso nuevo, era un acto de sutura sobre las heridas que habían quedado abiertas durante años. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por el placer de ver la luz entrando por la ventana. Me cocinaba con cariño, elegía mis frutas favoritas, adornaba mis platos con semillas, con colores, con mimo. Empecé a sacar a pasear a los perros de un refugio cercano. No por necesidad económica, sino porque necesitaba contacto sincero. Los animales tienen una manera tan limpia de mirar que uno se siente transparente frente a ellos. No preguntan por herencias ni por viviendas. Solo quieren un poco de compañía y afecto. Pasaban los meses, y con cada uno que cruzaba la puerta del calendario, yo me sentía más fuerte. A veces me encontraba con conocidos por la calle que, sorprendidos, me decían que me veía distinta. Yo solo sonreía. No les debía explicaciones. La gente asume que la vejez es un sinónimo de resignación, pero yo había descubierto que puede ser también una época de rebelión. Una etapa para reclamar lo que nos negamos durante décadas. Empecé a usar ropa de colores vivos. Compré un sombrero que me encantaba aunque me hiciera ver un poco excéntrica. Me apunté a clases de pintura sin saber dibujar ni una flor. Me reía más. Y lo más importante, empecé a escribir mis memorias. No para publicarlas, ni para que otros las leyeran. Solo para dejar constancia, para que no se perdieran los fragmentos de mi historia que nadie más parecía recordar. Elena me escribió otra vez. Esta vez una carta más larga, escrita a mano, como en los viejos tiempos. Me la dejó una vecina que dijo haberla visto llorando frente a mi puerta. Leí cada palabra con cuidado. Hablaba de arrepentimiento, de errores cometidos por presión, por influencia, por miedo. Hablaba de que nunca imaginó que yo me sentiría traicionada, que creyó que estaba haciendo lo mejor para todos. Hablaba de Marcos, de cómo la había convencido de que era lo más práctico, de que yo estaría mejor en un lugar más pequeño, sin tantas escaleras, sin tanto que mantener. Que él se encargaría de buscarme algo cómodo. Leí todo eso y me pregunté si era verdad, si había sido simplemente cobardía o si realmente no me habían considerado. Tal vez ambas cosas. No la odiaba. Pero tampoco podía borrar con una carta lo que hicieron. La confianza no se restaura con tinta. Se construye con actos, con tiempo, con presencia. Y ella ya no tenía espacio para reconstruir eso en mí. Aún así, guardé la carta. No como un gesto de reconciliación, sino como prueba de que al menos algo en ella todavía recordaba quién fui. Un día, durante una reunión del grupo de voluntariado, conocí a una mujer llamada Teresa.
Tenía la misma edad que yo, una energía contagiosa, y una historia parecida. Su hija había dejado de hablarle porque no quiso vender su casa para ayudarla con una deuda. Se sintió identificada con mi experiencia, y en esa identificación nació una amistad inesperada. Empezamos a viajar juntas, a compartir tardes de café, a ver películas antiguas en mi casa. Nos reíamos como si tuviéramos 20 años. Nos contábamos anécdotas, secretos, incluso las penas que nunca dijimos a nadie. Fue en esas conversaciones cuando entendí que el amor en la vida no siempre tiene que venir de la sangre. Que los afectos más sinceros pueden surgir después de los 70, cuando uno ya no espera nada. En Navidad hice algo que nunca había hecho antes. Organicé una cena solo para mí y para los niños del refugio. Compré regalos, decoré la casa, preparé una mesa larga con platos calientes, dulces, luces tenues y canciones suaves. Los niños corrieron por la sala, se abrazaron entre ellos, se quedaron dormidos en los sillones con los rostros manchados de chocolate. Fue la noche más cálida de mi vida reciente. No eché de menos a mis hijos. Tal vez un poco, pero no como antes. No como cuando uno desea ser amado. Más bien como se recuerda un objeto que una vez fue valioso y ya no está. Se siente la ausencia, pero ya no duele. Teresa me ayudó a organizar un pequeño proyecto para apoyar a madres solas. Dábamos talleres, asesorías, incluso alimentos en los meses duros. Me llenaba de sentido. Me sentía útil, viva, necesaria. Mientras tanto, seguía viajando. Pasé una temporada corta en México, otra en el sur de Chile, y volví a España con una nueva mirada. Había aprendido que las fronteras reales son las del corazón. Y que lo que realmente te expulsa de un lugar no es la distancia, sino el desamor. Cuando cumplí 79 años, decidí que ya no quería esconder nada. Conté a Teresa todo sobre la lotería. Lo hice sin orgullo, sin secreto. Solo como parte de la historia que ella ya conocía en gran parte. Me escuchó en silencio, luego me tomó la mano y me dijo que si alguien merecía ese dinero, era yo. Lo dijo con una naturalidad tan grande que me sentí libre de esa carga. Porque sí, el dinero había sido una carga también. Me permitió recuperar mi dignidad, pero también me recordó lo mucho que había perdido. Y supe entonces que el final de mi camino tenía que ser también un acto de fe. Fue así como decidí donar todo lo que me quedaba. Lo distribuí con cuidado, con asesoría legal, con total transparencia. Lo hice con nombre y apellido, para escuelas rurales, comedores infantiles, bibliotecas públicas. No quería estatuas, ni placas, ni homenajes. Solo quería que cada niño que un día necesitara una cama caliente, un cuaderno nuevo, una mano que le diera confianza, pudiera encontrarlo en algún rincón donde mi historia ya no importara, pero sí sus consecuencias. Mi nombre desaparecería con el tiempo. Lo supe y lo acepté. Pero algo de mí quedaría en esas sonrisas, en esos pequeños gestos. Y eso sí que valía cada lágrima, cada traición, cada silencio que soporté. Después de donar todo el dinero, no sentí un vacío. Al contrario, una ligereza nueva me recorrió el cuerpo, como si me hubieran quitado de encima un abrigo mojado. Me senté esa tarde frente al escritorio, con el documento final ya firmado, sellado, archivado por los abogados, y me limité a contemplar la ventana abierta, por donde entraba la brisa de una primavera temprana. No pensé en el futuro, ni en lo que podrían decir mis hijos si se enteraban. Ya no esperaba nada de ellos, y esa ausencia de expectativa era mi mayor descanso. Me preparé una infusión de jengibre con miel, me envolví en una manta ligera y salí al pequeño balcón. Desde allí, el barrio parecía otro. Las mismas fachadas, las mismas aceras cuarteadas, los mismos árboles con ramas torcidas, pero ya no había peso en ese paisaje. Era como si finalmente lo hubiera visto por lo que era, sin recuerdos adheridos, sin escenas que me persiguieran. Me senté en una silla plegable de aluminio, que usaba solo en días así, y miré a la gente pasar. Algunos saludaban, otros no me veían. Me di cuenta de que ya no necesitaba ser vista. Durante años fui la madre, la cuidadora, la vecina, la señora que siempre tenía café caliente y un consejo a mano. Ahora era simplemente yo, con mis canas, mis cicatrices, mis silencios elegidos.
A los pocos días me visitó Teresa. Traía pan recién horneado y una sonrisa cargada de complicidad. No necesitábamos decir muchas palabras. Nos sentamos en la cocina, la mesa cubierta con un mantel de hilos gruesos que yo misma había tejido durante noches de insomnio. Mientras bebíamos café, me preguntó si estaba lista para el próximo viaje. Asentí. Esta vez iríamos a Vietnam. Ninguna de las dos conocía Asia más allá de Japón, y queríamos sentir ese caos ordenado, esa mezcla de olores, sonidos y texturas que solo esos lugares lejanos pueden ofrecer. Organizamos todo con calma. Nada de excursiones apuradas, ni grupos de turistas ruidosos. Solo nosotras, nuestras mochilas, nuestras libretas, y la necesidad compartida de seguir viviendo como si cada día fuera el último regalo. Antes de partir, pasé por el cementerio. Visité la tumba de mi esposo. Le llevé flores silvestres que recogí en una colina cercana y me quedé un rato en silencio. No lloré. Solo sentí gratitud. Él me había enseñado a amar sin condiciones, a trabajar con dignidad, a no rendirme aunque el mundo pareciera aplastarme. A veces, cuando me siento sola en los aeropuertos, imagino que está a mi lado, que me mira con sus ojos tranquilos, y me dice que siga, que no mire atrás. En esos momentos, todo el miedo se disuelve. El viaje a Vietnam fue una experiencia que no se puede describir en palabras justas. Caminamos por mercados abarrotados de colores, probamos sopas que ardían en la boca pero sanaban el alma, navegamos por el delta del Mekong en una pequeña canoa que parecía flotar sobre espejos verdes. Cada noche, en las habitaciones modestas de los hostales, escribía en mi cuaderno cosas simples. Hoy vi una niña reír con una cometa en la mano. Hoy comí arroz con mango bajo la lluvia. Hoy me sentí parte del mundo. Esos eran mis registros. No buscaba escribir poesía. Solo dejar constancia de que estaba viva, de que aún podía encontrar belleza en lo pequeño. Una tarde en Hoi An, mientras caminábamos por las linternas encendidas, vi a una mujer mayor sentada en la puerta de su casa, rodeada de niños que escuchaban una historia. Su voz era pausada, firme, y sus ojos tenían ese brillo de quien guarda 1000 relatos dentro. Me quedé un rato escuchándola sin entender el idioma, pero comprendiendo todo. Me vi reflejada en ella. Sentí que, en otro lugar, en otra vida, tal vez yo también había sido eso, una contadora de historias, una guardiana del tiempo. Regresamos a casa con el corazón lleno. El cuerpo cansado, pero el alma liviana. Volver ya no era una necesidad, sino una pausa. Mi casa seguía allí, como la había dejado. Cada rincón tenía su orden, su olor, su memoria intacta. Me senté en el sofá, abrí una caja de cartón donde guardaba fotos viejas, y empecé a mirar una por una. No para lamentarme, sino para recordar con distancia. Allí estaban Marcos y Elena, pequeños, abrazados en la playa. Mi esposo, con su gesto tímido y su brazo alrededor de mis hombros. Yo, con los ojos llenos de juventud, aún sin saber todo lo que vendría. No quise guardar esas fotos. Tampoco las tiré. Las dejé sobre la mesa, como testigos mudos de una historia que ya no me dolía. Pasó un año más. Hice un viaje a Islandia, otro a Nueva Zelanda. Conocí personas que me dejaron huellas, abrazos que aún podía recordar con nitidez. Aprendí a decir gracias en más de 10 idiomas. Me acostumbré a vivir con poco, a disfrutar de la lentitud, a respetar mis silencios. Empecé a escribir cartas a desconocidos, a voluntarios de distintas partes del mundo. Les contaba que era una mujer que había vivido muchas vidas en una sola, que entendía el valor de los gestos pequeños, y que si alguna vez sentían que no podían más, recordaran que siempre hay una esquina del planeta donde alguien los piensa con cariño. Marcos apareció una tarde de otoño. No avisó. Golpeó la puerta con suavidad. Lo vi por la mirilla. Tenía canas nuevas, el rostro más delgado, una chaqueta que le quedaba grande. Abrí sin decir nada. Se quedó parado, con las manos en los bolsillos. Me dijo que solo quería verme. Que no iba a pedirme nada. Solo hablar. Lo invité a pasar. Preparé café.
Se sentó en la misma silla donde una vez hice sus deberes con él, donde lloró por su primer desamor, donde lo vi jugar con sus soldados de plástico. Me contó que la empresa había quebrado. Que llevaba meses en paro. Que su esposa lo había dejado. Que los hijos apenas lo miraban. No pedía lástima. Solo hablaba. Yo lo escuché. No le ofrecí consuelo. Solo mi presencia. Cuando terminó, me miró a los ojos por primera vez en años. Me dijo que ahora entendía lo que hizo. Que entendía el daño. Que cada noche se preguntaba cómo pudo ser tan ciego. No, lloró. Yo tampoco. Pero en ese silencio compartido había algo parecido al perdón. Le dije que no podía volver a ser como antes. Que lo quería, pero de otra forma. Como se quiere algo que ya no se espera. Cuando se fue, me senté frente a la ventana. Afuera caía la lluvia. Pensé en Elena. Sabía que un día también vendría. Tal vez no pronto. Tal vez cuando la vida también la pusiera frente a sí misma. No tenía prisa. Ya no vivía esperando. Mi tiempo era mío. Y cada día era una oportunidad de seguir amando sin miedo. Las estaciones pasaban como si la vida me las fuera susurrando con calma. Cada vez que el invierno dejaba paso al olor de las primeras flores, sentía una especie de renacimiento interno, algo que no dependía de mi cuerpo ni de mis años, sino de esa libertad recobrada que ahora sostenía con firmeza. Me despertaba sin prisas, sin deberes pendientes, sin la obligación de rendir cuentas a nadie. La casa era un refugio, no una cárcel. El silencio me acompañaba como un abrigo suave, no como un castigo. El ruido de la calle se quedaba fuera, y dentro solo quedaba el crujir del suelo de madera, el vapor del té, el roce de las páginas de los libros que por fin podía leer sin interrupciones. Los vecinos ya no preguntaban tanto. Al principio, cuando regresaba de cada viaje, me miraban con asombro, casi como si fuera otra persona. Luego se fueron acostumbrando. Me saludaban con respeto, algunos con una sonrisa honesta, otros con ese tono condescendiente que se le reserva a los viejos que parecen haber olvidado su edad. Yo no respondía más de lo necesario. Agradecía el gesto, pero no me detenía. Mi mundo ya no giraba en torno a lo que pensaban los demás. Había vivido demasiado tiempo pendiente de no incomodar, de no ocupar espacio, de no exigir lo que merecía. Ya no. Ahora caminaba con paso firme, incluso cuando mis rodillas dolían, porque sabía que cada paso era mío, y nadie más podía dárselo sentido. Una mañana de abril, recibí una carta escrita con una letra que reconocí de inmediato. Era de Elena. No venía decorada, no traía flores ni disculpas grandilocuentes. Solo 4 páginas escritas con tinta azul, con palabras que nacían desde un lugar menos egoísta. Decía que llevaba meses pensándome. Que no dormía tranquila desde hacía tiempo. Que no sabía si tenía derecho a buscarme, pero que sentía que debía hacerlo. Me hablaba de sus hijos, de sus miedos, de la distancia emocional que se había abierto también en su hogar. No justificaba nada. Solo confesaba. Hablaba de esa sensación constante de vacío, de la ausencia de propósito. Me decía que había aprendido que uno no puede construir felicidad sobre ruinas ajenas. Que ella lo había hecho, y que ahora caminaba sobre polvo. Le respondí 2 semanas después. No lo hice por impulso. Quise dejar que las palabras maduraran dentro de mí, que no nacieran desde el enojo ni desde la compasión forzada. Le escribí desde la honestidad más cruda. Le conté que ya no esperaba nada de nadie, que mi vida había encontrado un cauce distinto, y que aunque no podía prometerle volver a tener lo que una vez fuimos, sí podía ofrecerle una escucha sin juicio. Le dije que el amor de madre no se borra, pero cambia de forma cuando se ve despreciado. Y que esa forma nueva, aunque más distante, podía ser aún genuina. Le conté de mis viajes, de mis silencios, de las pequeñas alegrías que llenaban mis días. Le conté de Teresa, de los niños del comedor, de las tardes leyendo bajo la lámpara que me había acompañado durante años. Ella volvió a escribirme. Una carta más corta. Me pedía verme. Me decía que no traería excusas ni lágrimas, solo presencia.
Acepté. Fijamos una tarde, sin grandes ceremonias, sin adornos. Vino sola. Caminaba despacio, como si temiera romper algo con cada paso. Llevaba una bufanda roja que le había regalado yo cuando era adolescente. Nos sentamos en la cocina. Hablamos poco al principio. El silencio fue cómodo. Le serví té de canela. Ella lo sostuvo entre las manos sin beberlo. Me miró. Yo la miré también. Sus ojos estaban cansados, pero ya no mentían. Me habló de lo difícil que había sido criar a sus hijos sin una red emocional firme. Me habló de su matrimonio, de los errores que repitió sin querer. Me habló de sí misma sin esconderse. Yo la escuché. No como madre herida, sino como mujer que ya había recorrido un largo camino. Le respondí con la misma calma. Le conté que el perdón, cuando llega, no es un evento. Es un proceso, a veces largo, a veces incompleto. Le dije que podía quedarse un rato, si quería, pero que no esperara una reconciliación inmediata. Ella lo entendió. Nos quedamos sentadas hasta que el sol desapareció detrás de los edificios. Luego se levantó, me dio un beso en la frente, y se fue sin prometer volver. Ese gesto, sin promesas, fue lo más honesto que compartimos en mucho tiempo. Pasaron los días. Volvieron los paseos al parque, los libros abiertos sobre la mesa, las tardes de pan casero con mermelada. Con Teresa organizamos un viaje corto al norte del país. Queríamos caminar por senderos de bosque, respirar aire húmedo, escuchar el canto de los pájaros. Fuimos en tren. Llevamos lo justo. Dormimos en una cabaña de madera donde el calor venía de una estufa vieja que crepitaba toda la noche. Hablamos de la muerte. No con miedo, sino con serenidad. Le dije que no temía morir, pero que quería hacerlo sin cuentas pendientes. Que cuando mi hora llegara, no quería que nadie me llorara por costumbre, sino que me recordaran con una sonrisa tranquila. Ella asintió. Me tomó la mano y me dijo que, cuando muriera, llevaría mis cartas al mar. Que las soltaría una por una, como quien lanza semillas. Al volver, escribí mi última voluntad con calma. Le dejé instrucciones a Teresa. Nada de mis cosas materiales debía ir a mis hijos. No por castigo, sino porque no lo necesitaban. Ya les había dado todo lo que podía, mi cuerpo, mis noches en vela, mi juventud, mi paciencia. El resto era mío. Mi colección de cuadernos, mis fotos, mis palabras, mis días robados al dolor. Todo debía ir a una biblioteca comunitaria que habíamos ayudado a fundar con el grupo de madres solas. Quería que otros encontraran allí un rincón de consuelo, una historia donde reconocerse. También dejé escrito que no quería funeral. Solo una reunión pequeña con música suave, pan casero y un árbol plantado en mi nombre. Mis últimos años pasaron como un suspiro largo. Lentamente, pero sin estancarse. Viajé menos. El cuerpo ya no respondía igual. Las piernas dolían más, la espalda pesaba. Pero el alma, curiosamente, se sentía más liviana que nunca. Pasaba horas en mi balcón, mirando las sombras moverse sobre los muros. Algunas tardes recibía a Elena. Venía sola. A veces hablaba, a veces no. Nos acostumbramos a compartir sin necesidad de rellenar el silencio. Marcos no volvió. Supe por terceros que vivía en otra ciudad, que había encontrado un trabajo estable, que rehacía su vida como podía. No lo juzgaba. Cada uno encuentra su forma de sobrevivir. Yo había encontrado la mía. No en el dinero, no en los viajes, no en los aplausos ajenos. La encontré en ese espacio pequeño entre la traición y el perdón. Ese lugar donde uno puede respirar sin resentimiento, aunque aún duela. Mi historia no fue extraordinaria. Fue simplemente humana. Llenas de decisiones difíciles, de amores rotos, de comienzos tardíos. Pero fue mía. Y al final, eso fue suficiente. Los días comenzaron a acortarse. La luz ya no entraba tan directo por las ventanas por la mañana, y el aire tenía esa fragancia indefinible que trae el otoño,
como si las hojas secas llevaran mensajes del pasado. Empecé a despertarme más temprano, como si el cuerpo me avisara que el tiempo era un lujo que ya no debía dar por sentado. Me levantaba en silencio, sin apuro, y pasaba unos minutos sentada al borde de la cama, observando cómo el día nacía despacio. Había algo bello en esa rutina, ver cómo la oscuridad se retiraba poco a poco, como si diera paso a algo nuevo, aunque todo siguiera igual. Las cartas que escribía seguían acumulándose. Tenía 3 cajas llenas. Las numeraba, les ponía la fecha y el lugar donde las escribía, incluso si era solo desde mi casa. No era una necesidad de ser recordada, sino de dejar constancia de mi paso. A veces imaginaba a una niña encontrando esas cartas en una biblioteca del futuro, leyendo mis palabras con curiosidad, preguntándose quién fue aquella anciana que hablaba del amor con tanta calma. Me gustaba pensar que algún día, aunque fuera por unos minutos, alguien me leería como quien escucha una voz lejana pero sincera. Con Teresa decidimos pasar juntas el invierno. Ella tenía una pequeña casa en la montaña, no muy lejos, rodeada de pinos, con una chimenea que funcionaba a leña y un porche donde se podían ver las estrellas. Llevamos mantas gruesas, libros, té, y algunas latas de conserva que habíamos preparado durante el otoño. Era una vida sencilla, pero profundamente digna. Por la mañana tomábamos café en silencio, luego cada una se perdía en sus tareas. Yo tejía, leía, cocinaba panés con semillas. Ella escribía, dibujaba, a veces salía a caminar con sus bastones por los senderos helados. Compartíamos solo lo necesario, sin invadirnos. Esos días fueron los más lentos de mi vida, y también los más plenos. No necesitaba más que esa paz. Una casa pequeña, una amiga fiel, un cuerpo que aún podía sostenerse en pie, y una conciencia que ya no cargaba rencores. Una tarde nevada nos sentamos frente al fuego y hablamos del pasado sin dolor. Le conté detalles que nunca había dicho en voz alta. Le hablé de la primera vez que vi a mis hijos, del miedo que sentí al quedarme viuda tan joven, de cómo cada decisión la tomé sola, sin tiempo para dudar. Le hablé también de los años donde me sentí invisible. De cómo una madre puede perder su lugar sin que nadie lo note. Ella me tomó la mano y me dijo que yo había vuelto a nacer. Que cada viaje, cada acto de voluntad, había sido una forma de volver a tejerme desde dentro. Le creí. No porque necesitara palabras de consuelo, sino porque en su voz no había compasión, sino reconocimiento. Ella también había tenido su historia, sus dolores, sus ausencias. Éramos 2 mujeres con la espalda curvada, pero con la frente en alto. 2 sobrevivientes que, en lugar de convertirse en mártires, decidieron vivir. Volvimos a la ciudad cuando el invierno cedió. Los árboles estaban aún desnudos, pero el cielo anunciaba que pronto volvería el verde. Regresé a mi casa y encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Era de Marcos. Decía poco. Solo unas líneas. Decía que había soñado conmigo. Que me veía sonriendo, caminando junto a alguien en un lugar que no reconocía. Que se despertó con lágrimas y no sabía por qué. Me decía que me quería. Y nada más. No sentí alegría. Tampoco dolor. Solo una especie de ternura distante. Esa carta era como una piedra lanzada al agua, causaba un pequeño oleaje, pero no alteraba el fondo. No respondí. Guardé la carta con las demás. Aprendí que no todo tiene que contestarse. Que hay palabras que solo sirven para quien las escribe. A veces basta con dejarlas existir. Elena volvió a visitarme de vez en cuando. Se sentaba en el sillón y hablaba de sus hijos. De cómo uno quería estudiar medicina, de cómo la pequeña tenía talento para la pintura. Yo la escuchaba. No intervenía demasiado. Ella no pedía consejos. Solo buscaba un espacio donde no tener que fingir. La casa se había convertido en ese lugar para ella. Nunca más volvió a hablar del pasado. Yo tampoco. Había un pacto silencioso entre nosotras, no desenterrar lo que ya no podía repararse. Solo cuidar lo que aún quedaba. Me hice amiga de una niña del vecindario. Se llamaba Luna. Tenía 9 años,
un cabello desordenado y una risa que iluminaba el pasillo entero. Se pasaba las tardes en la biblioteca donde yo ayudaba. Leía rápido, con avidez. Le presté mis libros favoritos. Ella me traía dibujos a cambio. Una vez me dibujó sentada en una silla bajo un árbol, con un libro en las manos y el pelo blanco como el algodón. Lo colgué en mi sala. Era el único cuadro en la casa. Me gustaba pensar que esa imagen era una versión de mi vista desde la inocencia. Sin cargas, sin historia. Solo una anciana amable que ofrecía libros y sonrisas. Pasaron los meses, y empecé a sentir que el cuerpo ya no era el mismo. No era enfermedad, al menos no una con nombre. Era más bien un cansancio que venía desde dentro. Como si algo me dijera que el final se acercaba, no con violencia, sino con cortesía. Una despedida lenta, casi elegante. No me asusté. Solo empecé a poner en orden las cosas. Entregué mis últimos cuadernos a la biblioteca. Hice un listado de libros para regalar. Entregué a Teresa las llaves de la casa. Le pedí que la convirtiera en refugio para mujeres solas. Que no dejara que se llenara de polvo. Quería que siguiera viva, aunque yo ya no estuviera. Una tarde, me senté en el mismo sillón donde había escrito la primera carta, y abrí el cuaderno que aún estaba a medio usar. Escribí unas líneas, sin pensar demasiado. Dije que había vivido, que había amado, que había perdonado. Que lo más valioso que tenía no era el dinero que gané, sino lo que hice con él. Que no se trataba de herencias ni de propiedades. Que lo único que vale es cómo uno toca la vida de otros. Firmé con mi nombre completo. Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Me quedé en silencio. Esa noche dormí profundamente. No soñé. No lo necesitaba. Los días siguientes fueron suaves, como si el mundo, sabiendo que el final se acercaba, decidiera tratarme con una delicadeza especial. Me despertaba con menos apetito, con el cuerpo más lento, pero aún me sentaba junto a la ventana, aún escribía alguna nota suelta en los márgenes de mis libros. No me dolía morir. Me dolía un poco dejar atrás lo que aún amaba, pero sin apego. Solo esa sensación de saber que hay cosas que uno quisiera seguir cuidando, aunque ya no pueda. Teresa venía todas las tardes. Me traía caldo caliente, bizcochos, flores que recogía en el mercado. Se sentaba conmigo y hablábamos poco. Ya no hacía falta repetir historias. Sabíamos las nuestras de memoria. Ella leía en voz alta mientras yo cerraba los ojos. Su voz era pausada, profunda, como el rumor de un río. Le pedí que cuando ya no estuviera, abriera las ventanas cada mañana, que dejara que el aire entrara con fuerza, que no cerrara la casa como si fuese un santuario. Le pedí que la llenara de niños, de libros, de mujeres que necesitaran un lugar para recomenzar. Le dije que ese debía ser mi único legado. Una tarde, vinieron los nietos de Elena. Los conocía poco. Habían crecido lejos de mí, sin costumbre de mi presencia, sin lazos profundos. Pero me abrazaron con sinceridad, con esa energía que solo tienen los niños. Me mostraron dibujos, me contaron pequeñas historias de escuela, me hablaron de sus perros, de sus amigos, de las películas que les gustaban. Escucharlos fue como asomarme por una rendija a un mundo que seguía adelante sin mí. Me hizo bien. Me sentí parte, aunque fuera por unas horas. Elena se quedó en silencio. Me miraba con una mezcla de cariño y vergüenza. Yo no decía nada. Había aprendido que el perdón, cuando es verdadero, no necesita explicarse. Ella lo entendía. Lo aceptaba. Pasaban los días y el cuerpo ya no me respondía como antes. Los paseos cortos se volvieron imposibles. Me cansaba al cruzar el pasillo. Teresa me ayudaba a asearme, a preparar la comida, a mover los muebles del lugar para que yo no tropezara. No era humillante. No me sentía menos. Me sentía cuidada, respetada. Era un amor sin ruidos, sin la obligación de nombrarse. El tipo de amor que construyen dos personas cuando ya no esperan nada de nadie, y aún así se eligen todos los días.
Una mañana de abril, me senté por última vez en mi sillón junto a la ventana. Afuera, los brotes nuevos asomaban en los árboles. El cielo estaba limpio. El aire olía a tierra mojada. Le pedí a Teresa que me leyera uno de mis cuadernos. Cualquiera. Eligió uno al azar. Leyó en voz alta una carta que había escrito a mí misma en uno de mis viajes. Decía que había encontrado paz en un lugar donde no se hablaba mi idioma, que había sentido que el mundo no era tan cruel como parecía, que la bondad, aunque rara, aún existía. Mientras la escuchaba, sentí que todo lo que alguna vez me dolió estaba ahora tan lejos como los continentes que visité. Nada me ataba. Ni el dolor, ni la rabia, ni la decepción. Cerré los ojos. Me quedé dormida. Esa noche soñé con mi esposo. Estábamos sentados en la cocina de nuestra primera casa. Él me miraba con ternura. No hablaba. Solo me extendía la mano. Yo la tomaba, y el tiempo se detenía. Al día siguiente, cuando Teresa vino a despertarme, no respondí. Estaba serena. Sin señales de lucha, sin temor. Mi rostro tenía la expresión de quien ha dicho todo, de quien se va sin deudas internas. Ella no lloró enseguida. Me cubrió con una manta, abrió las ventanas, encendió una vela. Se sentó a mi lado y se quedó en silencio. Luego, cumplió mi deseo. Llamó a quienes debían ser avisados, sin escándalo, sin ceremonias innecesarias. Mi despedida fue como mi vida final, sencilla, honesta, sin adornos. No hubo funeral. Solo una reunión pequeña, como lo pedí. Teresa leyó una carta que dejé escrita, en la que agradecía a quienes me habían amado, incluso a quienes me habían herido, porque de todo había aprendido. Los niños de la biblioteca me dedicaron un dibujo colectivo. Elena lloró en silencio. Marcos no asistió. No era necesario. Mis cenizas fueron esparcidas en un jardín donde plantaron un árbol. No una lápida, no una cruz. Solo raíces que crecerían y darían sombra. Esa fue mi forma de quedarme. Lo que vino después ya no fue mío. Fue de quienes siguieron viviendo. La casa se convirtió en un refugio. Las mujeres llegaban, algunas con bebés en brazos, otras con miedo en la mirada. Teresa las recibía, les mostraba los libros, les hablaba de mí como se habla de una amiga. Luna, la niña del vecindario, creció y se convirtió en voluntaria. Contaba que una anciana le enseñó a amar la lectura, y que un día quería escribir un libro sobre ella. Mi historia no fue contada en periódicos, ni en redes sociales. No hizo ruido. Pero quedó en cada gesto de ternura que siguió repitiéndose. En cada niño que encontró un cuaderno, en cada mujer que durmió sin miedo, en cada carta que aún se leía en voz baja en las noches tranquilas. Mis hijos, con el tiempo, entendieron. No al principio. Pero poco a poco, como se entienden las cosas que duelen y enseñan. Supieron que no era venganza, ni castigo. Era una decisión de amor por mí misma. Un límite trazado con firmeza. Una lección que no buscaba humillar, sino mostrarles que la dignidad de una madre también merece ser protegida. Y así fue como me fui, en paz, con la certeza de haber vivido mi última década como debía. No perfecta, no fácil, pero verdadera. Después de mi partida, la casa siguió viva. No como un museo de lo que fui, sino como una extensión de lo que había querido construir en mis últimos años. Teresa cuidó cada rincón como quien protege una promesa. No dejó que el polvo se instalara. No dejó que la tristeza tomara forma de rutina. En su lugar, llenó los estantes con nuevos libros, colgó en las paredes los dibujos de los niños, y en el centro del salón puso un jarrón con flores frescas cada semana. A las mujeres que llegaban, les explicaba que no debían agradecer nada, que ese lugar existía porque alguien un día decidió que el dolor no podía ser heredado. El árbol que plantaron creció rápido. Como si supiera que era testigo de algo más grande que él. Los vecinos pasaban y se detenían a mirarlo. Algunos sabían la historia. Otros solo notaban su sombra amplia y se sentaban bajo ella. No había placa, ni nombre, ni dedicatoria.
Solo un árbol en medio del jardín, firme y silencioso, como deben ser los homenajes sinceros. Luna, la niña de los dibujos, empezó a leer en voz alta para los más pequeños en la biblioteca. Lo hacía con una voz segura, clara, que parecía heredada de alguien mucho mayor. Decía que cuando leía, sentía que yo la escuchaba. Que cada palabra era un puente hacia esa cocina donde una anciana le ofrecía té y le prestaba cuentos sobre mundos que aún no conocía. Sus padres, al ver su crecimiento, se acercaron a la biblioteca para ofrecerse como voluntarios. Decían que nunca pensaron que una amistad tan sencilla pudiera cambiar tanto a su hija. Teresa les decía que eso era el efecto de las cosas hechas con amor, sin buscar nada a cambio. Elena venía a menudo. Al principio no sabía cómo moverse por la casa. Entraba con cautela, como si temiera romper algo. Pero con el tiempo, fue encontrando su lugar. Ayudaba en la cocina, organizaba talleres para madres jóvenes, acompañaba a mujeres en sus trámites legales. Había encontrado en ese espacio una manera de redimirse, aunque nadie se lo exigía. Lo hacía desde una necesidad interna, desde esa urgencia que solo tienen los que saben que cometieron un daño profundo. Nunca habló de mí en voz alta. Pero cada vez que alguien mencionaba mi nombre, bajaba la mirada. No por vergüenza, sino por respeto. Sabía que las palabras ya no alcanzaban. Que todo lo que quedaba por decir debía construirse con actos. Marcos no volvió al barrio. Se instaló en una ciudad costera, lejos de todo lo que pudiera recordarle lo que hizo. Supe por una carta que escribió a Teresa que trabajaba en una pequeña librería, que vivía solo, que no había vuelto a formar una familia. Decía que se pasaba las tardes ordenando estanterías, recomendando lecturas, buscando respuestas en páginas ajenas. Decía que a veces soñaba con la casa, con su infancia, con la cocina donde su madre servía sopa y corregía deberes. Pero que cuando despertaba, solo quedaba el eco de lo que fue. No pidió perdón. Solo compartió su nostalgia. Teresa no le contestó. Guardó la carta en el último cajón de mi escritorio, junto con otros recuerdos que no necesitaban cerrarse. La casa, mientras tanto, se convertía en un faro. Las mujeres llegaban con historias parecidas, con la piel llena de heridas, con los ojos cansados. Algunas venían con hijos, otras con solo una maleta a medio llenar. Encontraban en ese espacio una tregua. Un lugar donde nadie les preguntaba por qué aguantaron tanto, ni cuánto tiempo pensaban quedarse. Allí aprendían a respirar de nuevo, a escucharse sin miedo, a reconstruirse sin prisas. Una de ellas, Clara, llegó una noche de invierno con un bebé de 3 meses. No tenía a dónde ir. Llevaba los ojos hinchados, la voz temblorosa. Teresa la abrazó sin decir palabra. Le ofreció una cama, una taza caliente, y al día siguiente, le mostró el jardín. Clara se sentó bajo el árbol. Dijo que no recordaba la última vez que alguien la había tratado con ternura. Se quedó 6 meses. Cuando se fue, dejó una nota junto a la lámpara del salón. Decía que ese lugar le había devuelto la dignidad. Que un día, cuando pudiera, abriría una casa como esa en su ciudad. Y así, de forma silenciosa, mi historia seguía caminando sin mí. No en estatuas, ni en monumentos. Sino en cada gesto que se repetía, en cada abrazo dado, en cada mujer que se atrevía a volver a empezar. Teresa envejecía también. Pero lo hacía con la misma elegancia con la que me había acompañado. Sus manos eran más lentas, pero aún firmes. Su voz más pausada, pero igual de clara. Cada año, en el aniversario de mi partida, reunía a las mujeres que habían pasado por la casa. No como un ritual solemne, sino como una merienda simple, con pan, té y música baja. Leían algunas de mis cartas, compartían sus avances, se tomaban fotos bajo el árbol. No lloraban. Reían. Y eso era todo lo que yo había querido. Un día, Luna organizó una exposición con los dibujos que había hecho durante su infancia. Entre ellos, incluyó el que me representaba bajo el árbol. Lo colgó en el centro de la sala, con una pequeña nota escrita a mano, para la señora que me enseñó que leer es una forma de volar. La exposición se llenó de niños, de padres, de curiosos.
Nadie preguntaba quién fui. Solo se quedaban mirando. Y eso bastaba. Pasaron los años. Algunos olvidaron mi nombre. Otros lo recordaban como una anécdota del barrio. Pero el árbol seguía allí. Más alto, más firme. En otoño, sus hojas cubrían el jardín como una alfombra dorada. En verano, ofrecía sombra a los que llegaban cansados. Nadie lo podaba demasiado. Nadie lo tocaba sin cuidado. Era un símbolo sin cartel. Un testigo mudo de una historia que había empezado con una traición y había terminado en un acto de amor. El legado más importante no fue el dinero. Fue la elección. Elegí no convertirme en víctima. Elegí el silencio sin sumisión. Elegí partir con dignidad. Y eso, aunque no dejara huellas visibles, cambió más vidas de las que podría haber imaginado. El árbol que plantaron en mi nombre era ya imposible de rodear con un solo abrazo. Sus ramas se estiraban hacia el cielo como brazos abiertos, y sus raíces profundas sostenían más que tierra. Cada año que pasaba parecía recordarle al barrio que las cosas que se hacen desde el corazón, aunque no se anuncien, dejan huella. No hacía falta que alguien señalara de quién fue la casa, ni quién la convirtió en lo que era ahora. El aire lo sabía. Las paredes lo contaban en su propio idioma. Las puertas, que nunca se cerraban con llave, llevaban la memoria de una historia que se vivió con verdad. Teresa envejeció con la misma firmeza con la que me cuidó. Su andar era más lento, su voz más baja, pero nunca perdió esa forma de mirar que decía más que cualquier palabra. Seguía al frente de la casa, aunque ya no sola. Las mujeres que habían pasado por allí y se habían reconstruido, volvían a ayudar. Clara, la del bebé, se convirtió en una pieza clave. Tomó el relevo sin que nadie se lo pidiera. Trajo ideas nuevas, energía joven, manos decididas. No lo hizo por agradecimiento. Lo hizo porque entendía que algo que la había salvado no debía desaparecer. Decía que no quería que ninguna otra mujer tuviera que dormir en la calle con un hijo en brazos. Y en esa convicción, su vida tomó rumbo. La casa siguió creciendo. No en metros, sino en impacto. La biblioteca se amplió. Llegaban donaciones, colaboraciones. La historia se extendía, tejida entre bocas y manos. Algunos periodistas vinieron a preguntar por qué ese lugar funcionaba tan bien. Querían un nombre, una figura, una historia que vender. Teresa siempre respondía lo mismo. Decía que fue idea de una mujer cualquiera, una madre que quiso vivir a su manera cuando nadie más la escuchaba. Nunca dijo mi nombre. Nunca mostró mi foto. Era su manera de proteger mi última voluntad, que el foco no estuviera en mí, sino en lo que nació después. Mientras tanto, Luna creció. Ya no era la niña que corría entre los pasillos con los cordones desatados. Era una joven con voz firme, con ideas claras. Estudiaba literatura y trabajaba medio tiempo en la biblioteca. Daba talleres de lectura, de escritura creativa, acompañaba a los niños en sus tareas. Decía que los libros la habían salvado, pero que lo que realmente le cambió la vida fue que alguien creyera en ella cuando solo era una niña con dibujos en los bolsillos. Guardaba mi retrato con cariño, pero nunca lo colgó en su casa. Decía que yo debía estar en el lugar que ayudé a construir, no en una pared privada, sino en el aire de esa casa donde aún se me nombraba sin voz. Cada año, en la misma fecha, Luna organizaba una jornada especial. Invitaba a las mujeres que alguna vez habían vivido en la casa. Algunas ya tenían trabajo estable, otras hijos grandes, otras parejas nuevas. Se sentaban en círculo, compartían lo que la vida les había dado desde que salieron de allí. Muchas decían que ese fue el único sitio donde se sintieron miradas sin juicio. Donde no tuvieron que explicar sus cicatrices. Donde se les ofreció pan caliente, una cama limpia y silencio para llorar si lo necesitaban. No eran palabras dichas para emocionar. Eran verdades simples, nacidas de la necesidad. Y esa sencillez era lo que hacía que cada vez más mujeres llegaran buscando lo mismo, respeto, tiempo y una oportunidad de comenzar de nuevo. Una tarde, Luna encontró una de mis cartas escondida entre los libros donados. Estaba fechada 2 años antes de mi muerte.
En ella hablaba del miedo. No el miedo a morir, sino a vivir sin haber sido escuchada. Decía que durante muchos años sentí que mi voz no tenía espacio. Que por más que gritara, nadie me oía. Que había entendido que el mayor dolor no era la pobreza ni el cansancio, sino la invisibilidad. Que por eso, cuando gané aquel dinero, no lo vi como suerte. Lo vi como una puerta. Una forma de al fin dejar de ser la sombra de mi propia historia. Luna no lloró al leerla. Cerró la carta con cuidado, la copió a mano en su cuaderno, y la leyó en la siguiente reunión. Nadie habló después. Se quedaron en silencio, escuchando el eco de esa voz que aún seguía viva entre ellas. No porque fuera mía, sino porque en esas palabras se reconocían muchas. Mujeres que también fueron silenciadas, apartadas, ignoradas. Mujeres que entendieron que su historia no debía terminar donde otros quisieran, sino donde ellas decidieran pararse y decir basta. Marcos, en su ciudad lejana, también cambió. Supo de la casa por terceros. La buscó en internet. Vio fotos. Reconoció los muebles, los cuadros, el árbol. Lloró en su cuarto, solo. Llamó a Elena después de muchos años sin hablarse. Le preguntó cómo había sido todo. Ella le contó. No con rencor, sino con una serenidad que él no entendía. Le habló de Teresa, de Luna, de la biblioteca, de las mujeres. Le dijo que mamá había hecho algo grande sin buscar aplausos. Que su decisión, aunque les doliera, había sido justa. Él no dijo nada. No supo cómo responder. Agradeció la llamada. No volvió a marcar. Los años siguieron. Teresa, ya muy anciana, empezó a delegar por completo. Clara y Luna tomaron el timón. La casa seguía siendo un faro. Ya no necesitaba que alguien la sostuviera con esfuerzo. Se sostenía sola, alimentada por todo lo que había nacido allí. Algunas fundaciones ofrecieron replicar el modelo en otras ciudades. Clara aceptó, pero con condiciones, que no se volviera una estructura fría, que nunca se perdiera la esencia. Que cada mujer que entrara supiera que allí no era un número, sino una historia valiosa. Y así, de forma silenciosa, mi vida seguía escribiéndose en otras. No desde el dolor, sino desde el ejemplo. No desde el dinero, sino desde la decisión de no aceptar menos de lo que una merece. De no mendigar amor. De no permitir que otros dibujen el final de tu historia. Fui olvidada por algunos. Recordada por otros. Pero lo más importante fue que fui vivida por mí misma. Y en ese vivir, sin pedir permiso, dejé una estela que ni el tiempo ni el olvido pudieron borrar. Los años pasaron y la historia se desdobló en otras historias. Lo que había empezado como una casa familiar traicionada, luego recuperada, se había convertido en un espacio de memoria viva. No una casa museo, ni un santuario congelado en el tiempo, sino un organismo cambiante, respirando con cada paso, cada voz, cada nuevo comienzo. Ya no importaba mi nombre. Lo que importaba era lo que quedaba de mí en los gestos, en las decisiones, en el respeto que se ofrecía sin condiciones. Luna terminó sus estudios. Se convirtió en profesora, pero nunca dejó la casa. Le daba clases a los niños del barrio y organizaba clubes de lectura para las mujeres que llegaban. En cada encuentro contaba un fragmento de una carta, una frase suelta, una anécdota breve. No lo hacía para hablar de mí, sino para hablar de lo que pasa cuando una mujer se escucha a sí misma por primera vez. De lo que ocurre cuando, en lugar de obedecer por costumbre, una se atreve a vivir según su propia voluntad. Era una forma de sembrar algo. Algo que yo misma apenas había comprendido mientras estaba viva. La casa ahora tenía nuevas habitaciones, construidas con fondos de quienes habían pasado por allí y logrado rehacer sus vidas. No eran lujosas. Eran cálidas, funcionales, dignas. Había espacio para adolescentes, para madres con bebés, para mujeres mayores que, como yo en su día, habían sido descartadas por sus familias. Allí nadie preguntaba por el pasado. Solo se hablaba del presente y del posible futuro. Eso era lo que más valor tenía, la posibilidad de seguir adelante, sin la carga del juicio, sin el peso de la culpa ajena.
Cada diciembre, en vez de hacer cenas navideñas tradicionales, organizaban una jornada de agradecimiento. Las residentes escribían cartas a sí mismas, a la mujer que fueron antes de llegar. Le decían lo que habían aprendido, lo que habían soltado, lo que ya no pensaban permitir. Esas cartas se guardaban en una caja de madera bajo llave. La tradición decía que se abrirían solo cuando alguna lo necesitara. Y si no, quedarían allí como testimonio de crecimiento, de identidad recuperada. Una de las mujeres nuevas, Silvia, llegó tras escapar de una relación violenta. Tenía 48 años, 2 hijos, y los ojos apagados. Durante semanas no habló con nadie. Solo se sentaba bajo el árbol, en silencio. Un día, Luna se sentó a su lado y le leyó un fragmento de mis cartas. No dijo que era mío. Solo leyó: no quiero ser recordada como la que aguantó, sino como la que, cuando al fin supo decir no, eligió vivir como quería. Silvia no respondió. Se levantó y caminó de vuelta a su habitación. Al día siguiente pidió una hoja. Escribió durante horas. A la semana ya estaba ayudando en la cocina. A los 2 meses, organizó un taller de costura. A los 6 meses, ya reía. Ese era el poder de lo que habíamos construido. No un refugio, sino una semilla. Cada mujer que salía de la casa se llevaba consigo una idea distinta de lo que era ser fuerte. Ya no era resistir en silencio. Era elegir, hablar, detenerse, comenzar desde cero sin vergüenza. Era entender que no se debía soportar por amor, ni perdonar por costumbre. Que una vida entera aún podía valer la pena, aunque el mundo nos la haya quitado en pedazos. Los nietos de Elena crecieron. Uno de ellos, Samuel, se convirtió en médico. Se ofreció como voluntario para hacer chequeos regulares en la casa. Nunca me conoció bien. Pero siempre preguntaba por mí. Decía que su madre hablaba de mí como si aún viviera. Con cariño, con respeto, con una mezcla de gratitud y de pena. Samuel no entendía del todo lo que había pasado entre nosotros, pero intuía que allí, en el centro de todo, hubo una decisión que lo cambió todo. Y por eso, con cada revisión médica, con cada gesto amable hacia las mujeres del refugio, él intentaba saldar una deuda que no era del todo suya, pero que sentía en la sangre. Marcos envió otra carta, años después. Fue breve. Decía que seguía viviendo solo. Que había conocido a una mujer, pero que no se atrevía a llamarlo amor. Decía que ya no leía los libros como antes, que a veces los miraba sin abrirlos, como quien mira una puerta cerrada que ya no sabe cruzar. En la carta, sin nombrarlo, pedía perdón otra vez. No por lo que hizo, sino por no haber tenido el valor de decirme, en vida, que se equivocó. Teresa ya no estaba para recibir esa carta. Había muerto tranquila, en la misma casa, rodeada de mujeres que la cuidaron como ella me cuidó a mí. Luna fue quien abrió el sobre. Lo leyó, lo comprendió, y lo guardó. No en un archivo frío, sino en el cajón donde ahora descansaban todas las cartas que un día llegaron tarde. Ya nadie hablaba de traición. Ni de dinero. Ni siquiera del número que gané en la lotería. Lo que sobrevivía era la historia de una mujer que eligió no entregar su casa a quienes no la valoraron, que decidió invertir su suerte en quienes más la necesitaban, que viajó sola, que se rió bajo cielos extranjeros, que lloró en silencio sin avergonzarse, y que murió sin deberle nada a nadie. Esa era la verdadera herencia. En los aniversarios, Clara encendía una vela y la dejaba en el centro del jardín. No había discursos, ni nombres, ni rezos. Solo una luz pequeña, quieta, que decía más que cualquier palabra. Era su forma de recordarme. Decía que esa llama era la metáfora perfecta, no quemaba, no hacía ruido, pero seguía encendida. Y así seguía mi historia, sin mí. No congelada, no idealizada. Viva. Humana. Llena de errores, de cambios, de decisiones difíciles. Y sobre todo, llena de consecuencias que, sin buscarlo, dieron sentido a muchas vidas más. La última vez que alguien abrió una de mis cartas fue en una tarde lluviosa. Luna, ya adulta, ya con el rostro transformado por la experiencia, organizó una lectura para las nuevas residentes de la casa.
No era una reunión oficial, ni un acto conmemorativo. Era solo un momento de encuentro. Algunas mujeres tejían en silencio, otras se pasaban una taza de té humeante. Luna abrió el cuaderno como quien abre una ventana, con respeto y sin prisa. Leyó una carta sin fecha. Una que escribí una noche cualquiera, sin saber si algún día alguien la leería. Decía que había aprendido a vivir sin miedo a la soledad. Que la libertad, cuando se elige desde la verdad, tiene un precio, pero también una recompensa. Decía que la dignidad no es orgullo, es identidad. Y que cuando una mujer se permite decir no, está abriendo la puerta a una nueva vida, aunque no sepa aún qué hay del otro lado. Después de leer, Luna cerró el cuaderno y no dijo nada. Nadie lo hizo. Solo se quedaron allí, en ese silencio compartido que tanto vale. La lluvia seguía cayendo fuera, repiqueteando en las tejas, como un acompañamiento suave. Algunas de las mujeres se limpiaron las lágrimas, otras bajaron la cabeza. Era un momento sagrado, no porque se hablara de mí, sino porque cada una se escuchaba a sí misma a través de mis palabras. La casa seguía creciendo, no en tamaño, sino en alma. Las paredes tenían otras manos, otras voces, otros recuerdos. Y sin embargo, nada de lo que fui allí se había perdido. Se había transformado. Estaba en los pasos que no hacían ruido al entrar, en la manera en que se doblaban las mantas, en el aroma del pan recién horneado, en el orden cuidadoso de los libros en la biblioteca. Nadie pronunciaba mi nombre como se pronuncian los nombres importantes. No era un título, ni una leyenda. Era solo el recuerdo de una mujer que tomó una decisión a tiempo. Y con esa decisión, cambió el rumbo de su propia vida y tocó la de otros sin siquiera intentarlo. El árbol del jardín ahora daba frutos. No muchos, no todos los años, pero lo suficientes como para que los niños que corrían entre sus raíces pudieran probar algo dulce en verano. Era un regalo pequeño, como los que da la vida cuando una se detiene a mirar. Algunas personas que pasaban por el barrio preguntaban por él. Decían que era hermoso, que no parecía de esta ciudad. Luna respondía que era un árbol que nació de una despedida. Nunca daba más detalles. Porque los detalles ya no eran necesarios. El archivo de cartas creció tanto que Clara propuso digitalizarlas. No para publicarlas, sino para que no se perdieran. Luna se encargó de eso. Escaneó cada página, cuidó cada hoja como si fuera de cristal. Dijo que no eran solo mías. Que eran un espejo donde muchas otras mujeres habían aprendido a verse, por primera vez, completas. No como víctimas. No como culpables. Como humanas, con derecho a fallar, a rectificar, a decir basta. Elena, ya anciana, seguía yendo una vez al mes a la casa. Ayudaba con lo que podía. Su cabello era blanco, su paso lento, pero sus ojos habían ganado un tipo de paz que solo llega después del arrepentimiento sincero. No hablaba de mí más de lo necesario. Pero una tarde, se acercó al árbol y dejó una carta enrollada entre sus raíces. Nadie la leyó. Nadie la tocó. Se deshizo con la lluvia días después. No importaba lo que decía. Importaba que la escribió. Samuel también volvió, años más tarde. Ya con su propio hijo, un niño pequeño que se parecía a él de niño. Caminó por la casa, le mostró la biblioteca, le habló del árbol. Le dijo que allí vivió una vez su abuela. Que no la conoció tanto como hubiese querido. Que no sabía mucho, pero sí que fue valiente. Y que algún día, cuando él creciera, le contaría por qué una mujer puede cambiar muchas vidas sin levantar la voz. Solo con decisiones claras y un corazón firme. Y así terminó de cerrarse el ciclo. No con una última carta. No con una gran revelación. Sino con esa certeza tranquila de que todo lo que hice, cada paso, cada silencio, cada no, cada sí, cada despedida, tuvo un sentido. No uno inmediato. No uno espectacular. Uno humilde. Uno que floreció con los años, como ese árbol que nadie sembró con expectativas, pero que no dejó de crecer. Mi vida fue eso, una raíz profunda, una copa discreta, una sombra que protegió sin hacerse notar. Y si algo dejo atrás,
Es la prueba de que nunca es tarde para empezar a vivir por y para una misma. Que no se necesita permiso. Que no se necesita aplauso. Solo se necesita verdad. Aquí acaba la historia. No porque no haya más que decir, sino porque lo importante ya está dicho.